por la Sí, buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan en este taller abierto de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, sala virtual Teniente Coronel Eugenio Alarcón Corredor. Hoy, lunes 2 de febrero de 2026, iniciamos el taller, el análisis mejor, tipo taller abierto, de algo que está muy de moda y que nos demuestra cómo los colombianos y el continente latinoamericano andamos fuera de foco, fuera del contexto de la realidad geopolítica, de la realidad del mundo, porque vivimos enfrascados desde México hasta la Argentina, o desde el río Bravo hasta la Patagonia, para ser más exactos, enfrascados en unas peleas estúpidas unos con otros y sin ningún proyecto dentro de ningún país, porque ningún país se destaca, ni un proyecto colectivo. Y resulta que un país que apenas tiene 77 años de existencia, que se llama India, que ya por su cantidad de personas que la habitan, es decir, por su alto índice demográfico, se constituye en la democracia más grande del mundo. Que sea democracia o no, eso lo hemos venido hablando aquí varias veces y tiene muchos bemoles. Pero no solo que es la, entre comillas, democracia más grande del mundo, es que acaba de dar un salto cualitativo y cuantitativo hasta convertirse prácticamente en la cuarta economía del mundo, desbancando de ese puesto a un país que también tiene dentro del ámbito democrático apenas 80 años, que es el Japón. Y nosotros nos preciamos de ser las democracias más antiguas de América, que el libertador Simón Bolívar nos dio ese cariz de ser las repúblicas, las primeras repúblicas antes inclusive que el liberalismo europeo, que crecimos a la par con la gran potencia de la Unión Americana y bla, bla, bla. Pero en estos países, producto de transformaciones que hubo y de proyectos de Estado, nos están demostrando otra cosa. Ahora, cuando vamos a ver hoy el milagro económico de India, vamos a mirar lo bueno, lo malo y lo feo, porque no es que ya esto es una maravilla y que todo cambió, ¿no? Tiene sus bemoles y los tiene complejísimos, comenzando por el sistema que maneja el señor Narendra Modi, que es un autócrata, es un dictador prácticamente, pero tiene un sistema que lo consideran democrático porque funciona federalmente, tiene una cantidad de estados. ¿Y dónde está el milagro? Que hace 20 años, 18 años, era aterrador lo que se veía de la India. Ciudades como Bombay presentaban videos donde la gente se moría de hambre en la calle, donde la gente se desplomaba por falta de comida. Y con un proceso de mano dura, sí, pero dedicado a desarrollar a India, se han venido adelantando unas etapas que han sido interesantes, que no las podemos sintetizar hoy en 4 o 5 renglones, sino que podemos bosquejarlas para ir mirando qué es lo que pasa en la economía del mundo y cómo nosotros andamos tan desenfocados en economía y en mayor razón en geopolítica y en conducción del Estado, y con un poco de estúpidos y perhuétanos aquí que se creen salvadores, como el señor Petro y los que quieren sacarlo del poder sin ningún proyecto serio, porque no hay partidos políticos. Es que no hay ni siquiera un concepto claro de qué es lo que queremos. Entonces miremos aquí, démonos látigo, reflexionemos e invitemos a los demás contactos nuestros que en lugar de estar hablando de tigres y jaguares y burros y caballos salvadores, hablemos más bien de cosas serias, de lo que le corresponde al país y qué es lo que deberíamos hacer y en qué, como diría el doctor Álvaro Gómez, nos deberíamos poner de acuerdo en lo que es fundamental. Vamos al grano. Ustedes observan en pantalla
tanto los aportes que le dan las cifras estadísticas oficiales de los 15 países más productivos del mundo, las economías donde más se mueve dinero, donde el Producto Interno Bruto, que es algo que tenemos que estudiar aquí en un taller de Fundel, despacito, para que no salgamos desenfocados ni diciendo que existe el Producto Interno Bruto sin saber qué es eso, sino que salgamos completamente enfocados en qué es el Producto Interno Bruto, cómo se articula y cómo se considera. Pero, grosso modo, para no entrar hoy en detalles, digamos que el Producto Interno Bruto es el índice de la sumatoria de la economía oficial y la privada. Punto. Ya después le encontramos aquí más detalles, pero no nos enredemos hoy más. Entonces, los estados, los países, hacen anualmente unas estimaciones con sus departamentos administrativos de estadística, en el cual dicen la economía formal oficial se movió en tantos millones de dólares y la economía formal particular se movió en tantos millones y más o menos eso es esto. Pero en nuestros países hay unas variables impresionantes como el desempleo, el subempleo, la economía informal, el contrabando y un poco de cosas que afectan esas cifras y nunca tendremos datos reales. No es que en los países avanzados no haya contrabando, claro que lo hay y es uno de los grandes problemas, pero eso es tema de otro asunto, concentrémonos hoy en lo que vemos. Tenemos a 15 países que son en su orden Estados Unidos, China, Alemania, India, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, Canadá, Brasil, España, México, Australia y Corea del Sur. Están entre los 15 que más economía tienen. En teoría y en parte de la práctica, pues también tienen mayor desarrollo. Pero ya yendo más a fondo, en satisfacción de las necesidades básicas y el bienestar de los ciudadanos, pues ya las cosas cambian un poco y no son estos 15 los más pródigos en bienestar. Pero como estamos estudiando en la parte del crecimiento económico, entonces vemos, por ejemplo, Estados Unidos, su Producto Interno Bruto para el año 26 se estima en casi 32 billones de dólares. Por todo lo que sabemos que hay allá, ¿no? Industrias, empresas, movimientos financieros, bolsas que son las que manejan la maraca del mundo, decisiones de alto nivel de tarifas, etcétera. 32 billones. Y aportan la cuarta parte del presupuesto o del Producto Interno Bruto del mundo. O sea que en conjunto, lo que le aporta Estados Unidos al mundo o lo que mueve es de que el 25, la cuarta parte de lo que todo ese círculo económico privado y oficial corresponde a lo que se mueve dentro de los estados de la Gran Unión Americana. Ya pisándole los talones, más o menos como la sexta parte de esa misma economía, 16.7%, la mueve y China. Y luego viene un brinco aterrador. Por eso la semana pasada, cuando nos reunimos a reflexionar si realmente existe multipolaridad o lo que existe es un estratagema de engaño China, llegamos a la conclusión que hay un estratagema de engaño China, aquí nos dan las cifras. El brinco es tan fuerte que Alemania, que es un país muy poderoso, que mueve mucho dinero, aporta apenas el 4%. O sea, la sexta parte de lo que aporta Estados Unidos y la cuarta parte de lo que aporta China. No obstante, esto es una cifra elevadísima, habida cuenta que Alemania es mucho más pequeño que Colombia, tiene muchos menos recursos naturales que Colombia, ha sobrevivido a varias guerras, ha sido dividida, ha sido repartida, está pagando multas todavía de la Segunda Guerra Mundial a quienes fueron los vencedores, tiene un montón de limitaciones todavía estructurales y sin embargo es la tercera economía del mundo que le aporta casi la 20ª parte al Producto Interno del planeta. Y acaba de pegar un brinco impresionante India, que acaba de superar por unos puntos muy pequeñitos porque aporta
4.5 billones y Japón 4.4, pero el promedio es más o menos el mismo, al cuarto lugar. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. De ahí para abajo ustedes ven países que aportan menos y menos, pero siguen siendo muy importantes, ¿no? Corea del Sur, aquí en Colombia, coadyuvó a sacar del comunismo en los años 50. Contaban los señores oficiales, suboficiales y soldados que estuvieron allá, que era un peladero, era un moridero. La gente se moría de hambre y se acercaba a las tropas de las Naciones Unidas para que los soldados les regalaran raciones. Y de eso sobrevivía mucha gente. De una ración que regalaba un soldado, comía una familia entera. Lo que un soldado se comía en una comida, esa gente lo repartía para un día entero de una familia. Así estaba Corea por el problema de la guerra y el problema del comunismo. Hoy es la decimoquinta potencia económica mundial. Y nosotros estuvimos allá, les ayudamos a dar libertad. Y han pasado 70 años de eso, y aquí no le hemos pasado peleando entre uribistas y petristas, uribistas y santistas, cepedistas y los del Tigre, y López y los Gómez, y los Lleras y los Turbay, y en esa vagabundería no le hemos pasado, y miren ustedes cómo el mundo evoluciona, y todos estos países que ustedes los ven, directa o indirectamente fueron afectados por la Segunda Gran Guerra o la Guerra Mundial. Y nosotros que no nos afectaron, no hemos podido avanzar. Problema de mentalidad. Vamos ahora un poco a meternos en el cuento de la India para entenderlo mejor, pero antes comencemos por adquirir un conocimiento que lo necesitamos tener todos para poder hablar el lenguaje que se está hablando en los términos macroeconómicos y geopolíticos y económicos internacionales. Seguramente a ustedes les ha llegado a sus redes sociales, los periódicos y los artículos, el famoso argumento de las startups. Entonces, ¿qué es eso de una startup? Y es importante que tengamos muy claro este criterio para ahora entrar en la temática que vamos a ver. Pues una startup es una empresa que ha crecido en las últimas décadas en el mundo, este tipo de empresas, porque se han enfocado mucho en el comercio electrónico, en la presencia online, y que tiene unas caracterizaciones muy importantes dentro de sus manejadores, que son esa tendencia creativa, proactiva, que busca masificar los productos, que busca comercializar allende los mares, que busca romper barreras arancelarias con su propia producción y necesidad, que busca potenciar a un grupo humano y que en sumatoria coadyuva a que su propia nación crezca. Entonces vemos que es un tipo de empresa muy diferente a la antigua, a la tradicional, a la que conocimos, porque aunque el target, el core business es el mismo, que es vender un producto, es recoger divisas, es ganar clientela, es fidelizar al cliente, es hacer todo lo que se hace en ventas y en mercadotecnia, aquí ya tiene un avance más, y es que hay que aprovechar los espacios electrónicos y fomentar permanentemente la iniciativa, la creatividad y el compromiso. Entonces juega mucho lo de la marca, lo del ímpetu colectivo, etcétera. Dentro de esas empresas startups existe una ramificación que la han denominado los nuevos economistas y los nuevos mercadotecnistas y los nuevos expertos en desarrollo nacional e internacional, la llaman los unicornios. ¿Qué es una empresa unicornio? Es una empresa que ya su valor, sus activos, su core business supera los $1.000 millones, pero prácticamente es una startup, tiene todas las mismas características de la startup, solo que ya supera los $1.000 millones. Entonces la startup, digamos que tiene un top, $1.000 millones. Las demás están, las de ahí en adelante ya no se llaman startups, sino se llaman unicornios, pero los contextos están
en el mismo sentido. Entonces habla de la tecnología, la escalabilidad, la motivación de las personas, el empoderamiento a partir del conocimiento y ese fortalecimiento o esa competencia que deben tener todos en el manejo de la electrónica, de las redes de comercio, del comercio electrónico, de la interacción electrónica para ganar espacios, de agilizar los procesos, etcétera, etcétera. Y pues ahí tiene ya un poco de explicaciones de quién la inventó y cómo la inventó y en qué año, pero eso ya son cosas de forma. El fondo del asunto es que esas empresas tienen que tener ese tipo de enfoque, algo que aquí en Colombia muchos jóvenes la hacen individualmente sin que existan políticas claras, porque es que los congresistas colombianos no es sino presentarles una idea maravillosa y por maravillosa que sea, la politizan y la vuelven es, nosotros hicimos, yo hice, y la pervierten. Por eso no arrancamos porque no hay estrategia detrás de eso. Estos países donde ha crecido las startups no es que hayan hecho vista gorda ante el evento, no, al contrario, han tenido una visualización permanente sobre lo que ocurre, pero han dejado hacer y han motivado a que privadamente las cosas crezcan. Entonces vamos como poniéndonos en orden de ideas. Vimos primero los países que están manejando la economía fuerte en el mundo. Ahora vimos que es un startup y que es un unicornio que para muchos seguramente esto sea nuevo, pero o sea, lo estamos viviendo, pero no teníamos el concepto. Aquí viene el primer detalle que nos debe llamar la atención de India. Repito, no es un país perfecto. Tiene un montón de problemas, como ya los vamos a ver, pero también tiene un montón de cosas valiosas. Por ejemplo, esta, la penetración del Internet y el comercio electrónico. Dice que de cada 3 personas que se unen a diario, y que son muchas, porque es un país de 1.500 millones de personas, que se unen al uso de la web para cualquier cosa, está físicamente establecido que 2 de ellas son campesinos, son rurales. Ha habido problemas grandísimos, allá hubo unos paros y ha habido maltratos y ha habido violencia contra los campesinos allá, y en especial si son de tendencia musulmana, porque el señor Narendra Modi es un sátrapa. Pero no vamos a hablar hoy de eso. Hablemos de que con todos esos defectos, todos los días se une un montón de gente, X cantidad de gente se une a la actividad del comercio electrónico, a interactuar ya en sus negocios electrónicamente. Y de esas 2 o 3 que entran al Internet o que van teniendo eso, ya 2 de ellas son de los campos. Entonces quiere decir que hay una política de Estado que está afectando proactivamente al campo sin que se salgan de allá, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro que salen mucho, no vamos a decir que eso es perfecto, pero la tendencia es a que se queden y a que aprovechen que la productividad se puede comerciar electrónicamente. Aquí seguimos todavía en la época de la colonia, donde está el acaparador y el intermediario que utiliza al campesino, campesino malnutrido y sin dientes, sacando su producto después de sacarse el humo para producirlo y le paga cualquier bicoca, y el intermediario se gana 10 veces en la primera venta que hace, y de ahí para arriba sigue la cadena de especulación. Bueno, no es que pase, no pase eso en la India, pasa también, pero tiene un poquitico más con el hecho de que ya el campesino tiene el acceso al electrónico y puede ir directamente al comprador o por lo menos reducir el número de intermediarios. Hay que tener en cuenta que el 11% de esa población vive en el, en el área rural, pero aquí viene el fenómeno, que cada 30 minutos hay personas que se están mudando de el área rural a la urbana, pero hay un círculo, hay un flujo, otros vuelven, otros van y vienen, y entonces hay como una interacción rural y urbana. No sabemos todavía, porque el tiempo lo dirá si es bueno o malo, pero está sucediendo. Y cada 10 años la India ha venido creciendo en las últimas décadas 330 millones de habitantes. Quiere decir que es una población muy joven que los está forzando a todos a trabajar, a desarrollarse y también a darle un mejor bienestar a sus hijos.
Problemas, mil los que ustedes imaginan, pero eh, el gobierno no lo ha tolerado de esa manera y lo más seguro es que venga para el mundo una invasión hindú, porque llega el momento en que no tienen la capacidad de ir allá, pero son tantos y se han empoderado de alguna manera que los van a requerir y van a venir a trabajar con mano de obra más barata y entonces vienen los problemas. Bueno, entonces en síntesis, aquí se podría resumir parte de lo que está pasando en la India, que es un fenómeno que por aquí ni le ponemos cuidado, pero que no sabemos lo que nos corre pierna arriba, porque históricamente está demostrado que cuando al ser humano se le acaban los recursos, no se muere de hambre, sino que sale a buscar donde hay, y entonces todos estos paraísos terrenales, como es la América de un Edén que hablaba Nino Bravo, se convierten en muy atractivos. Dice también el artículo que esta historia apenas comienza, como decía Jimmy Salcedo, este vacilón apenas comienza. Entonces nos llama la escritora del artículo a los latinoamericanos, particularmente a los colombianos, que aterricemos y dejemos de mirarnos el ombligo y nos concentremos en que los saltos de crecimiento económico y social son factibles, son posibles, y crear más riqueza a partir de la que hay también, que existe, pero se necesita compromiso, se necesita que la participación de todas las personas y alrededor de proyectos, de objetivos y de visiones de Estado y no lo que tenemos aquí en Colombia de cada gato creyendo que es el que caza mejor los ratones y ninguno se pone de acuerdo con el otro. Dice este artículo producido el 29 de enero del 2026 y publicado por el The Economist que la India proyecta este año un crecimiento del 7.4% y se confirma como la cuarta economía del mundo. Pero relata que es que no es que es un fenómeno que va a ocurrir porque se cree o se tiene una suposición, es que viene ya de acuerdo con un informe económico de una entidad muy seria internacional que se llama Economic Survey, que viene aportándole al Producto Interno Bruto un crecimiento sostenido del 7, 6.8, 7.2 y que con las prospecciones que hay y la calidad del material que están produciendo en muchos de sus productos, valga la redundancia, están posicionándose fuerte en muchos mercados. No decimos que sea la maravilla y repetimos eso una y mil veces, pero están haciendo lo que para muchos es la paradoja de 2025, que es ese salto cualitativo en la economía, o para otros un milagro económico, que lógico tendrá que resolver muchos problemas, pero que donde hay dinero que fluye, no porque se imprime más billetes al estilo de la estupidez del señor Petro, sino porque la economía lo produce, pues entonces se abaratan los costos de consumo, se multiplica el consumo, se multiplica el empleo y otras cosas. Es cuestión de simple lógica. Dice que los servicios, por ejemplo, todo lo que sea servicios, hotelería, etcétera, 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 van a crecer este año al 9.1%, o sea que la economía está disparada, porque cuando los servicios crecen es porque el consumo aumenta y que la industria va a pasar, la manufacturera, que es todo lo que se incluye en manufacturas, es mucho, las fábricas, va a pasar del 6.2 al 7%. Y que haciendo todo el estudio se calcula que va a crecer un 7.4%. Ya igualó a Japón, le sacó $1 billón de ventaja digo, la décima parte de 1 billón, 100 millones de dólares en la economía, pero con ese crecimiento y con los problemas que está teniendo Japón de población envejecida y otros temas, lo va a dejar atrás y se le va a acercar muy fuertemente a Alemania. Bueno, ahora, relata también que la agricultura es algo elemental y que hasta ahora ha avanzado el 3.1%, pero ante la necesidad de alimentar a tanta gente y las políticas que está poniendo el mismo mundo y el señor Trump con los aranceles y las presiones que se viven, pues van a tener que ponerle más cuidado al campo y seguramente lo harán porque hay proyectos
y entonces ese avance puede saltar hasta el 4%. Eh, de otra parte, se ha reducido el malgasto de dinero en el 4,8% del PIB. O sea, las nóminas y toda esa corruptela, no es que no la tengan, además la tienen muy grande porque para manejar 1.500 millones de personas necesitan. Pero le han puesto más el foco a la corrupción. No es que no exista, existe, pero le han reducido. Bueno, han superado un problema gravísimo y ahí es donde se refleja más que el crecimiento del año pasado aterra al mundo, que con la pelea que tuvieron con Donald Trump, porque le estaban comprando petróleo barato a Rusia, a pesar de ser socios o aliados de Estados Unidos, entonces Trump les colocó un arancel primero del 25 y luego del 50% a muchos productos. Entonces se han reinventado la forma de buscar esos productos en otros mercados o de producirlos ellos mismos y no los afectó en el crecimiento. O sea que si no hubieran tenido ese arancel, probablemente la India se hubiera disparado más. Entonces escribe una señora que llama Mariana Pacheco, que fue consultora, que fue embajadora de Colombia en la India, un largo artículo en el que nos hace más es una motivación y nos presenta todo este tipo de cifras y estadísticas y nos dice un montón de cosas. Nos dice, por ejemplo, que India ya hace parte de los G20, o sea, que es de los 20 países más poderosos, que ya tuvo la posibilidad de presidirlo, que llegó pisando duro, que en este momento es el país que se caracteriza por haber impulsado más startups en el mundo, más que en Estados Unidos inclusive, y que ya hay 100 empresas unicornios, es decir, 100 empresas que pasan de los 1.000 millones de dólares moviendo la economía. Entonces hace una reflexión, bueno, pero ¿y esto tan bueno cómo ocurrió? Entonces comienza a contar cómo ellos fueron haciendo su proceso, cómo se fueron comprometiendo con un plan estratégico de economía, cómo fueron estudiando las cifras internamente, procuraron no maquillarlas, sino al contrario, ser muy estrictos en lo que es. No vamos a decir que son totalmente transparentes, porque eso es muy difícil de probarlo, pero han hecho algo diferente a la China, porque China ahí se caracteriza, porque si crece el 4,5, llenan los informes y dicen que crecieron al 7,5, para aparentar más poder del que tienen. India, al contrario, lo ha demostrado es con hechos y una de las fórmulas que han tenido es la atracción de capitales de todo el que quiere invertir, algo parecido a lo que hizo la China, pero que los europeos quieren invertir, vengan, que los chinos quieren invertir, vengan, pero con unas reglas que favorecen a China y a India. Han sido muy observadores del proceso de desarrollo en Gran Bretaña, Brasil y Rusia, y han observado todo lo bueno, lo malo, lo feo de esos países. Entonces, nos llama la atención porque están enfrascados en un proceso de conquista del espacio, ya han lanzado satélites, ya han hecho intentos de lanzar cohetes, si tienen estudios, lo han invertido, han incrementado muchísimo la tecnología en las universidades, han incrementado el estudio tecnológico en los niños, se han propendido por resolver el problema del hambre, que eso es un problema grave en todos los países tercermundistas, e India lo fue hasta hace un poco tiempo, para que los niños tengan la suficiente resistencia física y mental para acceder a la educación y se han preocupado por fijar metas. Otro aspecto importantísimo, han empoderado enormemente a la mujer. Es increíble un país machista, históricamente de esa cultura, cómo le ha dado el vuelco y basta con mirar, hay en Arte un video que se los recomiendo, dura 53 minutos, se llama así Arte, esa página web. Hay un video en el que hablan una cantidad de señoras que se han vuelto multimillonarias y que son unas líderes completas en el campo de la economía y que dirigen unas empresas tecnológicas impresionantes. Entonces, en las finanzas, en el manejo de la hacienda pública, en el manejo de la hacienda privada, hay muchas mujeres que las han empoderado allá, han dado ese salto cualitativo.
Nosotros en Latinoamérica andamos todavía pensando en el ombligo. Son 30 son 28 estados, perdón, que tienen a su vez unos subterritorios como provincias, igual a toda parte del mundo. Pero han logrado que la inversión extranjera no se concrete específicamente en Bombay, en Nueva Delhi, las principales ciudades, sino que han tratado de hacer que todo ese mercado atractivo llegue a diferentes regiones. Y entonces los 28 estados y 8 territorios que tienen así su división geográfica han recibido la inversión, mucha más o menos o más poquita, pero la han tenido. Y con ese crecimiento demográfico y la preocupación que han tenido por evitar la mortalidad infantil, que es uno de los problemas graves del tercer mundo, que nacen muchos niños quizás con una potencialidad grande en la economía y en la producción y mueren eh, generalmente por falta de alimentación o por pésima alimentación o por descuido, por mala atención, se han dedicado a eso. El problema de la salud, pues ustedes entenderán, 1.500 millones de personas es algo allá monumental, pero lo están tratando de resolver y le han metido la mano. En cuanto a la digitalización, que es lo que está de moda, están completamente empecinados en que ellos tienen que ser los mejores en ese campo y a todos los muchachos les meten en la cabeza que hay que meterse en la digitalización, pero no para enviar y reenviar memes como hacemos todos los adultos y los jóvenes en Colombia y videos baratos y que la muerte del cantante y en eso nos la pasamos. No, sino son una cantidad de videos motivándolos a las startups, a la creatividad, a abrir el comercio electrónico, a fundar microempresas, a estar activos. Tarea larga, claro que es larga. No está perfecta, no lo está, pero nos llevan una ventaja, ya que eh, se demuestra con cifras que la cantidad de datos o de data, como dicen los especialistas, que se consumen entre China y Estados Unidos sumados, no alcanzan a ser sino apenas el 41% del uso que le están dando al Internet en la China. Que no se lo están dando perfecto, pues claro, porque es un país subdesarrollado y le falta mucho, pero están generando esa cultura. ¿Será que no nos motiva todo eso a nosotros? Ahora, el milagro tiene sus claroscuros, ¿no? Como todo tiene su lado claro y su lado oscuro. Porque es que es un país en el cual hay 1.410 millones de habitantes que tiene un promedio de 330 millones de personas que viven todavía en la pobreza. O sea que todos esos planes de resolver la pobreza y el hambre no se han resuelto, pero que a pesar de que todo eso que existe, han logrado sacar de la pobreza otra gran cantidad y vincularla a este proceso. Entonces esta foto es muy diciente porque es en Nueva Delhi, a muy pocas cuadras de una zona impresionante, más luminosa que Manhattan, parece un Dubái en la India, llena de edificios, de empresas poderosas, de limusinas, de autopistas, y todos los días se encuentra la gente mejorando calles internas en Nueva Delhi, en Mumbai, en Bangalore, pero a los alrededores se ve todavía esto, la cantidad de gente viviendo del rebusque, de escarbar basuras, de reciclar, de hacer lo que sea, de lavar alcantarillas, lo que sea le sale y viven de eso y hay problemas de desnutrición. Hay todavía, por ejemplo, algo que ponen en el video ese que les recomiendo, que a pocas cuadras de donde está todo ese proyecto impresionante de desarrollo tecnológico y de edificios y de flujo de dinero, todavía hay gente que recibe clases con un profesor voluntario que recoge a los niños que no tienen a dónde ir y les enseña a leer y escribir y les enseña biología y matemáticas, les enseña de todo. Todo eso pasa allá, pero lo mismo, hay una alta mortalidad infantil todavía, pero porque son 330 millones de personas pobres. Entonces, como vemos, esto es un tema complejísimo de analizar y de entender, pero que nos demuestra que si hay una política de Estado se puede ir resolviendo y que si con semejante población no pueden hacer, ¿por qué nosotros con menos no podemos? Bueno, entonces, mi coronel González,
como no se trata aquí de hablar y hablar, sino de que reflexionemos todos, miremos esta pregunta. Enuncie tres asuntos puntuales que considere podrían ser referentes para enfoques de desarrollo económico, social, tecnológico y de infraestructura que se están aplicando en la actual India y que a la vez podamos aplicar al desarrollo futuro de Colombia. Adelante, mi coronel González. Coronel, ¿Sí? buenas para todos. Buenas tardes. Entonces, siguiendo las explicaciones y que ha demostrado la India en su corta existencia para llegar a ser una fuerte economía y que de esos conceptos nos podrían ser útiles para aplicarlos en Colombia. De tal manera que entonces invitamos a todos a participar, levantar la mano, dar su opinión o hacer preguntas y de esa manera enriquecernos mutuamente. Entonces, como no hay manos levantadas, vamos a dar la oportunidad según la lista. Bueno, en este momento la acaba de levantar mi coronel Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que antes de aplicar cualquiera de las políticas que se ha aplicado en la India y que Luis Alberto ha explicado de manera magistral, tenemos que hacer cosas dentro del país para poder aplicar lo que ellos han aplicado. Y hay que entrar a ordenar la casa. Con una economía en crisis, creo que el desafío que tiene el presidente que llegue, sin importar cuál sea, es reconstruir la economía. La segunda, educación. Si no tenemos nuestros jóvenes con un índice superior al que tenemos de educación, no hay nada que hacer. Hay que revisar muy bien los pensos académicos de primaria, bachillerato, para que nuestros estudiantes al menos pasen las pruebas, a ver que no las pasen. Y la tercera que toca hacer en Colombia es acabar con la corrupción, cosa muy difícil. Cuando hagamos eso, ahí sí podríamos aplicar mucho de lo que ha aplicado la India. Mientras tanto, no. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. El turno es para la ingeniera Rosita Medina. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Muy concretamente, eh, pero primero que nada tengo que decir que si hay algo difícil de administrar y de manejar a futuro, es la riqueza. Y algún día les contaré por qué, con ejemplos muy claros. Tres puntos, asuntos puntuales que deberíamos estar aplicando desde ya en, en Colombia. Primero que nada, la conectividad eh, a todos los sectores del país, muy especialmente al sector rural, que siempre hemos tenido bastante eh, olvidado. Y a través de esa conectividad, empezar a hacer una capacitación muy específica en la última generación de producción de alimentos a través de una agricultura racional. Y por último, que logremos achicar este gobierno que no, que anda metido en absolutamente todo, menos en lo que le corresponde, como son los asuntos comunales, de infraestructura, de salud, de educación, y exigir que la constitución de empresas nuevas de cualquier orden sea la razón de ser de la ciudadanía en general sin tanta intervención del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Rosita. El turno es para don César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas Como noches. siempre, aprendiendo cada vez cosas interesantes. Sí, la verdad, para toda la sala, en el periódico esta semana
salía un artículo interesante sobre no el milagro, sino el desarrollo de la economía de la India. Inclusive ya estaban hablando que estaba a punto o estaba sobre el objetivo de este año de pasar a Alemania. Entonces yo creo que ya convertirse no en la cuarta, sino en la tercera potencia mundial en próximo tiempo, quiere decir que están haciendo las cosas bien. Eh, Llama la atención antes de contestarle la pregunta a mi coronel que de admirar que en 8 años ellos lograron el 50% de la inversión extranjera. O sea, en tanto en los 60 años primero lograron un 50% y en los últimos 8 años lograron el 50% de la inversión. Entonces, yo creo que para el nuevo gobierno, para los partidos, para la academia, una de las enseñanzas que debemos tener es eh, cuando se vayan a designarnos los nuevos embajadores, yo tendría en cuenta estos 18 países que aplican al Producto Interno Bruto. Tendría el mejor equipo de embajadores, lo mejor de lo mejor, con todo su equipo, porque esa es la puerta de entrada y la puerta de ingreso a un desarrollo y una continuidad. Entonces yo creo que esa es la primera oportunidad que se debe empezar a hacer ya, simultáneamente, por supuesto, a trabajar con lo que dijo mi colega González, la ingeniera Rosita, todo lo que tenemos que hacer, poner en orden la casa, pero no podemos esperar a tener en orden la casa para empezar. Yo creo que esto está cambiando a una velocidad tan rápida, a una velocidad tan constante, que lo que vimos en noviembre hoy ya está desactualizado. Lo que estamos viendo nosotros hoy, en el momento, está desactualizado. Entonces, enfocarnos mucho, vuelvo y repito, en los mejores equipos de embajadores. En la India ya estar, no sé, embajadores, debemos de motivar empresas, debemos de motivar al sector privado, ayudarlo a que vayan y miren qué están haciendo y cómo lo están haciendo, porque si queremos aprender es en el terreno, hacerlo, manejarlo. Y la otra ventaja, el inglés se habla casi en toda la población de la India, a pesar de que hablan 1000 idiomas, como dice mi coronel, pero el inglés da la mano. Entonces yo creo que están las puertas abiertas y si nosotros logramos aprender en tecnología, economía, estructura, este país lo podemos cambiar en poco tiempo. Esto no se necesita mucho, se necesita sencillamente un buen director de orquesta con un norte bien definido y que trabaje en esos temas que creo que salen a flote de lo que estamos viendo acá. Y lo digo que esto cambia de una forma tan radical, y perdone que hable un poco de otro tema. Tuve la oportunidad de ver esta semana que pasó a hacer un curso, algo sencillo en YouTube, aprenda inteligencia artificial, 3 capítulos, 3 horas, pero eso lo lleva a uno a ver todo el potencial que se tiene y era donde decía la ingeniera Rosita sobre la conectividad. Debemos explotar, no debemos esperar a ver qué es lo que pasa con la ingeniería, con la inteligencia artificial. No debemos esperar a ver qué hace el vecino. Creo que nosotros que no somos un país que a pesar de eso tenemos un buen número de conectividad, debemos explotarla y aprovecharla. Es una gran oportunidad para el país. Ojalá tengamos la visión, ojalá tengamos la capacidad y ojalá tengamos la sencillez de avanzar en ese tema que es de gran importancia. Y bueno, repito, todos los ojos hoy deben estar mirando hacia la India. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel, por su opinión. Y a continuación, el turno para mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel González, mi coronel Villamarín y para todos los compañeros asistentes al aula virtual. Pues realmente es llamativa, muy llamativo el ejercicio que hoy se nos ha planteado, muy oportuno, muy pertinente y creo que es la mejor oportunidad para nosotros y ojalá para todo el pueblo colombiano que tomáramos una decisión y una determinación frente a qué hacer en el futuro. Seguramente las autoridades de la India y la población
pues llegaron a un momento crítico, difícil, en el que debieron tomar una determinación como lo han hecho otros países, países pequeños en territorio y carentes de recursos naturales. Recurrieron a decidir que la educación de alta calidad y sustentada en ciencia, tecnología e innovación es la parte fundamental para proyectar el futuro que es incierto para toda la humanidad y para todos los países. Y aquí nos podemos dar cuenta precisamente que ellos se han orientado desde ese punto de vista, no obstante tan grande población. Desde luego, también estructural, como se nos ha venido aconsejando y recomendando, un proyecto político estratégico de Estado con planes y metas eh, y estrategias de largo plazo y que se cumplan por parte de todos los gobiernos futuros, que tengan relación precisamente a, a, a fortalecer la tecnología, que es la que está hoy dando alternativas de solución. Se me ocurre en todo caso que así como la región de la India, la región del Asia, del Medio Oriente, del sureste asiático han tomado estas determinaciones políticas y sociales, qué atractivo sería que, por ejemplo, eh, nuestro país, en la posición geoestratégica que tiene, se convirtiera en un polo de desarrollo tecnológico para toda Latinoamérica. Y necesariamente, pues eso nos permitiría proyectarnos hacia un mejor crecimiento, progreso y desarrollo. De modo que, pues necesariamente son cosas que nos llenan de mucha fe, de mucha motivación, de mucha esperanza, pero también con la expectativa de que el nuevo gobierno, pues, caiga en la nota, como decía un programa en otro tiempo, y precisamente tome la decisión política y la determinación administrativa de reformar y transformar eh, la parte tecnológica, la parte legislativa, la parte de justicia, de educación y necesariamente de otras muchas cosas que tenemos los recursos naturales con que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. El turno a continuación es para don José Osvaldo Ramírez. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, muy amable. La India tiene varios determinantes que han permitido que económicamente crezca exponencialmente. Mi coronel Villamarín, al comienzo de su exposición, dijo que había una inversión en la infraestructura y conectividad. Aplicándola a Colombia, Colombia podría enfocarse en desarrollar proyectos de infraestructura que conecte a las regiones y fomente el comercio y la inversión. La India hablaba sobre el crecimiento y el desarrollo de la industria tecnológica digital. Entonces, Colombia debería en, enfocarse en desarrollar su industria tecnológica, fomentando la innovación y la creación de startups y mejorando la conectividad digital en todo el país. El tercer enfoque que Colombia debe darle, de acuerdo al fomento en la educación y el desarrollo de habilidades, es en mejorar la educación y el desarrollo de habilidades, especialmente en áreas como la tecnología y la innovación para preparar a su población para el futuro. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. A continuación, el turno es para mi sargento Sander Landazuri. Adelante, por favor.
Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Pues yo me voy a atrever de pronto a lanzar varios elementos puntuales. Uno son las rutas y vías de comunicación. Es decir, cómo se ha masificado y han optimizado el uso de los medios y transporte que tiene la India. Colombia realmente todavía no ha masificado ni le ha sacado el jugo a todas estas líneas ferroviarias que dejamos abandonadas. Con todas las medidas de seguridad que hoy en día tenemos y que hemos aprendido, creo que podía ser una gran fuente de conexión interregional. El segundo enfoque estaría orientado justamente a la inversión en ciencia y tecnología y en todos estos elementos que realmente cambien la conciencia educativa nacional. Necesitamos realmente un enfoque de las políticas públicas orientado a maxificar la ciencia y tecnología. El tercer elemento lo decía mi coronel ya quien me procedió en relación a los idiomas. Mire, es complejo. India sí masificó y sí desde su época colonial hizo en cierta forma que el inglés fuera una o su segunda lengua en el campo comercial y empresarial. Oh, sorpresa para Colombia. Aquí muchos industriales, empresarios, comerciantes que tienen grandes proyectos, le es difícil y complejo todavía los idiomas, inclusive hasta en el sector alto político. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran cuello de botella que tenemos que sobrepasarlo. Y vuelvo y digo en relación a los elementos de la valoración social del tecnólogo en el factor educativo. India, India está ahí donde está porque el factor tecnológico le dieron en la valoración social a lo que realmente era ser tecnólogo en todo este tipo de situaciones educativas. Entonces allá se posicionó realmente la tecnología y el estudio tecnológico fue muy o tiene una preponderancia bastante alta. Aquí no, aquí no, el tecnólogo le estamos sacando lo último a los técnicos y tecnólogos del SENA, estamos haciendo esta pobre institución una cenicienta horrible que va a terminar en términos generales de pronto desangrada y mal utilizada. Más adelante veremos las grandes o las peores encuestas de todo tipo, hasta de corrupción, que nos van a contar del SENA. Pero yo sí creo que más allá del SENA necesitamos por lo menos unos 10 12 SENAs que nos produzcan tecnólogos, técnicos en conocimientos realmente que dinamicen todos los factores empresariales y comerciales de nuestro país. Entonces, ese sería mi aporte. Creo que esta información que nos ha dado mi coronel Villamarín hoy nos despierta realmente para pensar en grandes iniciativas, cómo podemos ir construyendo desde las políticas públicas unas ideas que realmente transformen el país para bien. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento. El turno es para mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Bien, parece que no nos está escuchando, entonces voy a dar mi concepto, finalmente. Yo estoy de acuerdo con ya algunos de los participantes anteriores, por ejemplo, en el caso de el desarrollo de las vías de comunicación, de la movilidad. Colombia necesita mucha capacidad de movilidad, porque somos un país que tiene muchas montañas y lógico que eso nos limita y nos hace difícil el transporte de las cosas, de las personas, de los productos, de las materias primas. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para superar eso. El otro es que tenemos que crear un país de conciencia marítima. Si uno mira la historia universal, las grandes potencias siempre han sido marítimas, porque la forma
de transportar por el mar tiene las ventajas de la cantidad y de que no hay que salvar obstáculos del terreno, como lo decíamos anteriormente, aunque hay sus dificultades pues propias de la vía marítima. Pero indudablemente que el mar es una forma vital para el desarrollo y el progreso. Y nosotros tenemos dos mares. Y por último, también se ha dicho la cultura, la manera de pensar, la actitud, deshacernos del espíritu minimizador, negativo, incapaz, regresivo, de debilidad. Tenemos un concepto de que no tenemos por naturaleza esas luces que han tenido otras naciones. Pero eso no es así. Indudablemente que no es así. Eso puede superarse. Eh, para eso es la educación, el conocimiento. Y en cuanto a la actitud, pues ese espíritu competitivo, picaresco, donde supuestamente la inteligencia y el brillo mental está dado en la picardía, en la ventaja, la desconfianza, la inseguridad. No, tenemos que tener un espíritu positivo, creativo, enriquecedor, constructivo, autovalorarnos mucho más de lo que pensamos. Y de esa manera, pues intentar proyectos, desarrollos, hacer negocios internacionales de gran impacto, que hayan proyectos no solamente de gobierno o de partidos o de ideologías, sino proyectos de nación, de futuro, de estrategia, en profundidad, porque hay muchas cosas grandes que demandan varios periodos presidenciales, pero tiene que haber continuidad y no causalidad momentánea y particular. De tal manera que es mi opinión en esos tres aspectos para imitar esos milagros como el que nos ha explicado mi coronel sobre la India actual y la India moderna. Esa es mi opinión. Muchas gracias, mi coronel, y es su palabra. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos hecho un seminario, taller mejor, para reflexionar un poco acerca de la noticia económica que inició 2026 y es el salto cualitativo y cuantitativo de India en la última década y en particular en el último año, que pasó a ser la cuarta economía más grande del mundo. Y nos propusimos hacer una revisión muy detallada de lo bueno, lo malo y lo feo para no caer ni en los elogios ni en las críticas insanas, sino tratar de aprender, de comprender, de dilucidar, de escudriñar. Bueno, entonces comenzamos primero por mirar las estimaciones del Producto Interno Bruto de las mayores economías del mundo y cómo están en este momento y cuánto aportan a la economía mundial. El desfase que hay entre el poder de Estados Unidos y el país número 15 es grande. Prácticamente Estados Unidos, de economía es 15 veces superior a la del país número 15, y ni se diga a los nuestros que estamos mucho más abajo. Pero entendimos bien cómo está la dinámica del crecimiento económico mundial. Luego hicimos un poco de reflexión académica en torno a qué es una startup o un unicornio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que existe? ¿Cuáles son las características y sus alcances? Teniendo en claro ya ese concepto del unicornio y el startup, comenzamos a ver una cantidad de datos impresionantes de cómo se ha ido saltando cualitativamente la economía de India hasta llegar a donde está.
y también algunos escritos de medios internacionales y nacionales, un artículo muy proactivo de la señora Mariana Pacheco, ex embajadora de Colombia en la India, publicado por el diario La República recientemente, que nos cuenta todo lo que ella vio, vivió y cómo lo pudo apreciar y desarrollar, y una cantidad de caracterizaciones internas de la India. Luego vimos realidades que no se pueden ocultar, como que es un país que tiene 330 millones de personas en pobreza absoluta, es decir, un equivalente más o menos a la población de Estados Unidos o casi las tres cuartas de partes de Latinoamérica. El equivalente es que allá viven en la pobreza absoluta. Y el contraste que hay entre la gran riqueza y lo que se vive todavía en los bajos niveles sociales, pero también se resalta todo el proceso que se ha venido haciendo en los 28 estados, en los 31 estados, perdón, y las 8 regiones, y que se caracteriza porque es un país que tiene una gran cantidad de etnias, de idiomas, de lenguas, pero que se ha unificado alrededor del inglés y que han crecido muchísimo con base en objetivos nacionales. Y luego pasamos a la pregunta que les pedíamos enunciar 3 asuntos puntuales muy concretos sobre lo que ustedes ven allí y lo que se podría aplicar en Colombia. Hubo respuestas muy interesantes con aspectos específicos, otras que pusieron condicionamientos de que para llegar allá hay que hacer esto o lo otro, pero en síntesis de todo lo que ustedes dijeron y contestaron, pudiéramos extractar lo siguiente en términos generales. La innovación tecnológica, científica para el desarrollo es un estímulo a que los países crezcan de manera armoniosa, porque siempre en la tecnología y en la ciencia están los avances. Entonces las empresas no pueden pensar en que una persona se enriquece a costa de los demás sin desarrollarse internamente ni promover la investigación científica, porque llega el momento en que se le estanca su crecimiento económico y afecta completamente esa mano de obra que se quedó en el tiempo. Entonces, por eso es que las empresas de hoy se preocupan mucho por estar empoderando a su mano de obra, porque es la forma de hacerla siempre más y mejor efectivas, y eso apunta siempre al desarrollo. Depende naturalmente de la innovación y la tecnología, como ustedes dijeron, y la ciencia. Aquí hay un aspecto muy importante que no se mencionó mucho por parte de ustedes, pero es que la seguridad es fundamental. La seguridad en la India, a pesar de los problemas que hay, allá también hay ladrones y hay violadores y robos y toda esa cosa, pero es que la seguridad allá es muy estricta. Los musulmanes, que son yihadistas, que tienen sectores amplios de la India, han tratado de cometer actos terroristas y la reacción del Estado contra esos grupos criminales ha sido sin compasión, buscándolos y encarcelándolos al precio que sea. Entonces se persigue el terrorismo, se persigue la delincuencia. Hay fallas, claro que las hay, pues en este país tan grande y con todas las dificultades, pero hay una política para combatir la delincuencia y para garantizar la seguridad del país. Hace poco tuvieron una guerra con Pakistán que fue resuelta de manera muy rápida, no porque Trump la haya resuelto, porque no resolvió nada ahí, pero la entendieron que había que presionar a Pakistán para que entendiera también que no les convenía a ninguno de los dos y que deben es preocuparse por un desarrollo armónico e ir resolviendo un problema que es latente y complejo. Tercera medida o tercer aspecto es que los países necesitan visión geopolítica, visión de estrategas y visión geoestratégica de qué es lo que tienen a su alrededor y en su interior los gobiernos y los estados. Pero con toda esa cantidad de personajes mediocres que tenemos aquí, que solo piensan en ser candidatos y no tener ningún proyecto concreto y vivir del cuento que mi partido es X o Y, pues así no podemos salir adelante porque no tenemos la capacidad de ir como la India, que ya sabemos que es con mano dura, no es tampoco a las buenitas, pero que el señor Narendra Modi los ha inducido por el camino del desarrollo y la participación colectiva en la solución. Y empoderar muchísimo a la mujer, porque pues son seres humanos y en un país como el nuestro, o en el mundo prácticamente, estamos casi 50-50, entonces están
hechas y aptas para aportar igual en la economía, en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico, y tienen todas las capacidades. Entonces, a pesar de su rol de madres, que es el que más les quita el tiempo y les complica el asunto, hay que hacerlas partícipes mucho más porque tienen muchas capacidades. Otro tema fundamental que se tocó por parte de ustedes es el asunto de la digitalización total. Es que eso no es un favor, no es una distinción clasista de quién tiene o quién no tiene. Es que los estados deben en este momento preocuparse, y en el caso nuestro, es porque la tecnología le llegue a todos los rincones del país, a los niños y a los jóvenes, pero no con la politiquería de que les regalamos la tableta, porque ahí lo que se hace es un negocio corrupto de comprar tabletas que ya están quedadas del mercado a un precio barato, sobrefacturarlas, robarse un poco de plata e ir a repartirlas a sabiendas que al año ya a los jóvenes no les sirven esas tabletas. Entonces hay que pensar en cosas mucho más concretas y acercar a las empresas tecnológicas y vincularlas al desarrollo. Y lo mismo ustedes tocaron de manera directa la infraestructura que permite el desarrollo de todas las regiones. En nuestro caso particular, somos un país con vocación, con historia y con potencialidad agrícola. Y la agricultura requiere una inversión total en el campo científico y tecnológico y de infraestructura para que el campo se vuelva no solo rentable, sino atractivo, para que los jóvenes no se vengan del campo, sino que se empoderen allá, se ilustren mejor, se unan o se nivelen con el desarrollo tecnológico y puedan interactuar con la tecnología. Y a eso es que le está apostando India. Ya vimos que tienen el problema que cada 30 minutos sale una gran cantidad de personas para las ciudades, pero que vuelven y reciclan. Lo ideal es que se queden y que ese afecto por el campo se materialice en bondades para ellos y en mejores productos para nuestro consumo y para exportarlos, porque el mundo necesita comida y un país que produzca comida tiene un potencial muy grande. Entonces hemos visto hoy un ejercicio que nos instruye a todos, que nos deja reflexiones de dónde están nuestras potencialidades, nuestros problemas, las dificultades, y llegamos siempre al mismo punto. El tema es humano, es de concepto, es de tener personas que piensen que un partido político no es la agrupación de amigos para repartirse puestos y que hacer política es eso, porque eso es corrupción, sino que un proyecto político debe estar pensando a toda hora en empoderar a sus integrantes alrededor de objetivos nacionales y de proyectos de Estado. Con esto cerramos. Mañana los invitamos nuevamente a que nos acompañen en la memoria histórica por la mañana y en la noche en esta actividad académica de reflexión. Y no olviden la tarea que siempre les encargamos y que les estamos recomendando siempre, siempre, permanentemente. Entren a la página web de Fundel donde hay material por cantidades de todos estos temas estratégicos y compártanlo con sus amigos. Y díganle, mire, en lugar de estar enviando memes y que Petro dijo y que de las Prida le contestó y que es que estos otros son malos y nosotros somos los buenos y que dijo y que lo que dice Peñalosa y que lo que dice el otro, y en esa nos la pasamos, ¿qué le aporta eso al futuro del país y al desarrollo de nosotros mismos y de nuestras familias como seres humanos y como personas para transformar a Colombia? Creemos que nada. Pero un video de estos, un análisis de estos, algo deja y ayuda a dar mucho más argumento, y cuando hay argumentos se avanza. A todos una feliz noche y que Dios nos bendiga siempre y nos ilumine en esta tarea constante. Amén. Bendiciones. Gracias, feliz noche para todos.